informes oficiales. La conclusión que sacó de esta información era doble: que debían estar preparados para un gran atentado y que la asesina tendría que preocuparse por seguir viva. En esa reunión del gabinete todos estaban centrados en investigar sobre los últimos acontecimientos, y la mesa estaba llena de informes y otros documentos, que cada uno había traído sobre la autoproclamada asesina. ¿Qué tenemos?, preguntó el ministro. El secretario tomó la palabra. Además de la orden de búsqueda y captura, se ha confirmado la información sobre la asesina, se ha elaborado un perfil psicológico, y se ha puesto en marcha la operación de vigilancia sobre su domicilio. El secretario señaló con su pluma al oficial del CSIC, y este, colocando los papeles, comenzó a leerlos. La información que tenemos por ahora no dice nada nuevo de la sospechosa, pero estamos investigando la compra de armas o su vínculo con cualquier tipo de grupo terrorista o político. Respecto al perfil psicológico que han elaborado los especialistas, se decantan por dos tipos de personalidad: bien que se ha convertido en una especie de guerrero al servicio del terror de algún grupo político que luche contra ETA, o que es una psicópata que está dispuesta a matar a todos como venganza. Lo especial es que tiene el atrevimiento y desafío de ponerlo en nuestro conocimiento, como suelen efectuar los asesinos en serie en su último nivel, donde la mera muerte no llega y se convierte en una especie de juego contra los que les intentan capturar. Que sea una psicópata no magnifica el problema, comentó el ministro, pero que esté actuando en coordinación con algún grupo indudablemente sí, así que centren los esfuerzos en determinar esta segunda posibilidad. Por cierto, ¿saben algo de su paradero? El oficial de la Policía Nacional tomó la palabra. En la actualidad no tenemos constancia de que siga viviendo en su domicilio, y como ella misma se ha denunciado, seguramente se habrá ocultado en un lugar más seguro. Además, el domicilio era público y la prensa se ha lanzado a investigar la casa y el vecindario, lo que aleja toda posibilidad de preparar una trampa. ¿Quiere que suspendamos la operación de vigilancia a su domicilio? No, haríamos el ridículo si llegase a volver a su casa y no la detuviésemos. Así que entren en la casa y precíntenla. Así podremos retirar la vigilancia. Después de estas palabras, el ministro cerró la carpeta, signo inequívoco de que la reunión había finalizado. Manuel no se quería perder su primera posibilidad de acción, y comprobó cómo el resto de los miembros del gabinete no estaban muy interesados en una operación de vigilancia de rutina, así que el ministro le permitió asumir el mando de los equipos encargados de vigilar el domicilio de la asesina. Llegó hasta un piso, donde el equipo especial de la Policía Nacional, compuesto por 3 agentes, estaba vigilando el edificio que tenían enfrente. La habitación estaba llena de aparatos: 2 grabadoras, un telescopio, varias cámaras, algunos televisores, y 2 pequeños ordenadores portátiles. Después de una breve presentación, comenzó a informarse de cómo estaba la situación. ¿Qué han detectado? Nada. Ni un solo movimiento en el interior de la casa. Los vecinos han dicho que tiene el piso alquilado desde hace unos años, aunque prácticamente nunca la han visto. Nada anómalo. Además de todo tipo de periodistas que han estado revoloteando por el vecindario, solo hay que destacar un vehículo que se ha parado en varias ocasiones frente al piso. Pensamos que se trata de una patrulla de información de ETA. ¿Del Comando Madrid? No lo creemos. Ellos no arriesgarían todo un comando experto para una misión de vigilancia. Seguramente habrán destinado 1 o 2 colaboradores de segunda. ¿Los van a detener? No será necesario, la presencia de la prensa seguramente los ha alejado y no han vuelto a aparecer. ¿Y además de qué les acusaríamos? ¿De ir en coche, despacio, en la ciudad con más tráfico de España? Manuel se dio cuenta de que había sido un poco ingenuo con su pregunta, e intentó establecer algún tipo de autoridad que diluyese su fallo. ¿Cuáles son sus órdenes? Hasta ahora tenemos las órdenes de vigilar, y detener a la sospechosa en el caso de que apareciese, aunque lo dudo ya que ahora todo este vecindario se está convirtiendo en un circo. Nos han dicho que debemos entrar, revisar el piso en busca de pruebas y precintarlo. Le esperábamos a usted para que confirmase la orden. Se sintió satisfecho, era la primera vez que parecía tener algún poder sobre alguien. Perfecto, entonces adelante. Manuel, ya en el interior del piso, comenzó a observarlo detenidamente. Estaba alquilado desde hacía poco más de 5 años, lo que debió hacer la asesina no mucho después de la muerte de su esposo e hija. No era lujoso, aunque sí bien decorado y amueblado en un estilo funcional. Se componía de 3 habitaciones, además de un salón, una cocina y un baño.
La cocina permanecía totalmente limpia y observó que no había comida almacenada en los armarios ni en la nevera, lo que indicaba que el abandono no fue repentino. El dormitorio tenía ropa ordenada en los armarios, usada pero limpia y perfectamente colocada, aunque destacaban algunos estantes vacíos, indicando que en su día estuvieron ocupados con más ropa, muestra de que la asesina no podía llevar mucho equipaje. En otra habitación tenía una especie de despacho con una mesa y un armario estantería lleno de libros. Se detuvo a examinarlos apreciando que la mayoría de estos eran de aspectos técnicos de ingeniería mecánica y electrónica propios de su profesión. En el estante medio había otros diferentes, unos 20 de ellos sobre tácticas militares de francotiradores y emboscadas, incluso había algún manual de la Academia Militar, media docena de prácticas de tiro, y otros tantos sobre armas de caza. El estante inferior estaba lleno de mapas, casi todos ellos sobre el País Vasco. También encontró callejeros de todas las ciudades y guías sobre horarios de trenes, aviones, mapas de autopistas y barcos. Siguió revisando la casa y no encontró nada destacable, sobre todo ningún indicio de armas, aunque sí una caja vacía de cartuchos de fusil de caza y el manual de una cámara fotográfica. Evidentemente, la asesina había vivido en esa casa y la abandonó desde hacía bastante tiempo con la debida calma. El equipo de investigación confirmó que toda la casa estaba llena de huellas dactilares de la asesina. Estaba claro que todas las pistas existentes la involucraban, aunque teniendo en cuenta que ella misma se había delatado, ese detalle no tenía mucha importancia en esos momentos. Ya había visto todo lo que necesitaba, así que dio órdenes al equipo de que retirasen todas las pruebas y que después precintasen el piso. Llegó al edificio situado en el barrio de Salamanca. Llamó al videoportero, y unos segundos después notó un sonido chispeante de la cerradura que desbloqueó la pesada puerta de hierro. Entró en el portal, y en el centro encontró el antiguo ascensor que, aunque remodelado, conservaba la estructura original en medio de las escaleras y rodeado por un reja negra. Mientras subía hasta la cuarta planta, pensó lo rápido que habían pasado los más de 30 años que hacía que conocía a María. Aún recordaba perfectamente cuando enviaba a los familiares de los asesinados a una joven psicóloga recién salida de la facultad que, mientras realizaba sus primeras prácticas, intentaba ayudar a los afectados a superar la crisis. En esa época, cuando compartía con ella numerosos cafés y alguna que otra comida, se fue fraguando una relación cada vez más intensa que acabó con una convivencia juntos durante más de 6 meses. Después, sus carreras profesionales marcaron la separación geográfica, y la afectiva no soportó la distancia transcurrido un año de fugaces encuentros los fines de semana. Los dos eran conscientes de que en esas condiciones no se podía mantener una relación estable, y más que una ruptura fue un adiós dolorosamente acordado, que dejó el pozo de gran amistad. A pesar de las distancias, siguieron manteniendo el contacto, y así fue al primer amigo que le comunicó 5 años más tarde que se casaba. También estuvo en el bautizo de sus 2 hijos, y siguió con interés su carrera, comprobando cómo a lo largo de los años se convertía en una de las psicólogas criminalistas más prestigiosa de toda Europa. Mantuvieron la costumbre de reunirse de vez en cuando para comentar algún caso interesante. Él, en el fondo, sentía que no era más que una disculpa para justificar volverla a ver, y María, compartiese o no este sentimiento, se mostraba siempre muy agradecida por las visitas. Su marido, siempre agradable y correcto, en realidad desconocía la relación que habían tenido en el pasado, ya que según María solo serviría para que se sintiese dolido. Esos pequeños encuentros transcurrían entre comentarios profesionales sobre los casos que investigaban y las pequeñas anécdotas de sus vidas, eso sí, siempre eludiendo aspectos sentimentales. Ambos eran conscientes que subsistía un pozo de mutuo afecto que hacía de su relación algo más que una mera amistad y que no convenía removerlo, a riesgo de enturbiar sus vidas. Y él, por encima de lo que pudiese sentir, respetaba a esa familia y haría todo lo posible para mantenerla en ese perfecto equilibrio. El ascensor se paró. Salió al pasillo y se detuvo delante de una puerta. Se fijó entonces en una placa fijada a la derecha y debajo del mismo un timbre, que tocó con decisión. Recordó que María era una profesional muy activa y ocupada, pero con la gran virtud de ser además tranquila y muy organizada. Y así, cuando la llamó esa mañana, no se extrañó de que, con completa naturalidad, le dijese que pasase por su casa a última hora de la tarde, como si lo estuviese esperando desde hacía una semana y no tuviese otra cosa que hacer. En ese momento se abrió la puerta, y María lo recibió con una sonrisa. «Hola, Manuel, me alegro de verte. ¿Qué tal estás?»
Le respondió pausando cada una de las palabras. Se dieron un abrazo y un beso en la mejilla, seco y fugaz, aunque para ellos, sin duda, decía mucho más de lo que aparentaba. Pasa y ponte cómodo. Solo necesitaré unos minutos, no te robaré mucho tiempo. No te preocupes. Te he citado a estas horas para no tener más compromisos y así hablaremos con calma. Siempre tan organizada. Lo dices con reproche. Sabes que no, tan solo con envidia. Manuel se dirigió al fondo del pasillo, donde sabía que tenía el despacho. María, como psicóloga criminológica, no tenía consulta clínica, sino que era llamada por la policía de toda Europa cuando tenían un problema entre manos de especial relevancia. Además, daba clases en la universidad y en la academia de policía. Si bien todas estas ocupaciones no eran para ella suficientes, y nunca renunció a tener su despacho en casa para poder trabajar con calma y preparar sus artículos, conferencias, libros y tratados que tanta fama le había dado. Espera, le dijo deteniéndolo, ¿qué te parece si tomamos algo que nos sirva de cena, y después nos centramos en el trabajo? La oferta no podía ser rechazada, así que entró en el salón y se sentó en un sillón junto a un sofá. Frente a él, una mesa baja cubierta con un mantel estaba llena de pequeñas fuentes, ensalada, panecillos, quesos, patés, salmón y fruta variada. ¿Te parece bien así?, le dijo esbozando una sonrisa de cierta complicidad. Sí, ya veo que recuerdas cómo me gustan las cenas. Entonces, ¿seguimos con la costumbre de un rosado? Todo sea por mantener la tradición. Por cierto, ¿no está Luis? No, estaremos solos. Hoy tenía una cena ineludible, de todas formas insistió en que lo disculpases. Soy yo el que se tiene que disculpar por llamarte con tanta prisa. No te pongas formalista, y no te preocupes por Luis. Ya sabes que hablar de asesinos y de muertes apasionadamente nunca le resultó muy atractivo. Así que en el fondo todos felices. María sacó del cubo con hielo la botella de vino y lo sirvió en 2 copas de fino cristal. Para Manuel la siguiente hora pasó sin percatarse, hablando de sus vidas mientras cenaban, y cuando se dio cuenta ya estaba tomando el último sorbo de café. ¿Quieres una copa? Mejor será que no, con el vino ha sido suficiente, me gustaría mantener cierta lucidez. Entonces, cuéntame. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo sabes que he venido buscando tu ayuda? Te conozco lo suficiente para saber que tus prisas en verme solo pueden ser provocadas porque tienes un problema inmediato. En realidad no te dije que tenía prisa. No expresamente, pero en otras ocasiones me dices. Cuando un día de estos esté libre, nos vemos, mientras que ayer dijiste. Me gustaría poder verte cuanto antes. Tienes razón, tengo un caso entre manos que me tiene un tanto desconcertado. Necesito tus consejos. Nunca cambiarás. Cuando llevas una investigación interesante, eres incapaz de dejar de pensar en ella, y te atormentas pensando que estás dejando pasar algo por alto. No te deberías exigir tanto, la imperfección es una condición del hombre. Veo que no te puedo engañar. En realidad nunca pude, siempre me conociste bien. Ya sabes que no es ningún mérito profesional. Siempre fuiste franco y sincero conmigo, por eso se te puede conocer. Pero bueno, no pretendo psicoanalizarte. En realidad, solo intentaba adularte profesionalmente, aunque eso pasa con las personas modestas, reaccionáis a la defensiva. Ya ves, nadie es perfecto. Manuel se defendía como podía de lo que él consideraba un ataque a la intimidad, y María, percatándose, no siguió por ese camino. Bueno, dejemos las confidencias para otro momento. Cuéntame lo que te ha traído aquí. Como sabrás por los periódicos, tenemos a un asesino que está matando a activistas de ETA, y yo colaboro con el Ministerio del Interior para intentar detenerle. ¿Te refieres a esa vasca, la que mataron a su familia? Sí, justo, precisamente a esa. Pero entonces ya conocéis la identidad de la asesina. ¿O no es la mujer que salió en todos los periódicos? Sí, en efecto, todo parece indicar que es la misma. El problema es que no logramos localizarla. Ni siquiera seguir su patrón de conducta, necesitaría conocer cómo piensa. Veo que andáis mal de presupuesto, no tenéis ni para un psicólogo en el ministerio. Sí, claro que hay psicólogos, pero están especializados en temas de terrorismo político y actúan sobre manual. Siguen pensando en cuestiones políticas o militares, que el asesino bien es un fanático de una causa y que no teme a la muerte, o que es un mercenario sin ideales que se mueve por dinero.
Aunque también admiten la posibilidad de que actúe en solitario y sea un psicópata asesino en serie, pero a mí no me convencen todas esas interpretaciones. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? Pues que es solo una venganza. Ya veo, no te gusta la visión compleja y prefieres la sencilla. Lo que no me gusta es complicar las cosas cuando existen explicaciones más simples. Pero mejor será que no me analices a mí, sino a la asesina. De formación profesional, ya sabes. Veamos, ¿tienes algún dato que me puedas facilitar? Manuel cogió una carpeta de la silla. Sí, claro, he reunido toda la información en este dossier. No es que diga nada especial, pero está catalogado como secreto, por lo que te pediría que lo examinases ahora. No te puedo dejar una copia pues el ambiente en el ministerio no está para estas libertades. De hecho, no podría ni haberlo sacado de mi despacho. Le entregó una carpeta en la que se recogía en unas 30 páginas toda la información que tenía. María lo leyó con detenimiento durante media hora, en completo silencio y sin preocuparse por Manuel. Bien, no es mucho lo que te puedo ofrecer. Evidentemente esa persona sufrió una aguda crisis por la muerte de las personas que representaban la totalidad de su vida. Seguramente pensó en suicidarse, pero lo cambió por una venganza. El método utilizado es pragmático, no evoca el típico asesinato de terrorista ni ajuste de cuentas. Seguramente lo hace así porque le parece el método más accesible. O sea, que se trata de una simple venganza. Venganza sí, pero lo de simple no lo tengo tan claro. Existe varios elementos comunes en la forma de matar que puede decir algo. No quiere matar a los no elegidos por lo que no utiliza medios imprecisos o genéricos como bombas. Que el disparo sea de frente parece significar que quiere reconocer a la persona que desea matar. Que se produzca en la cabeza puede significar que quiere muertes, no heridos, aunque también podría significar que no quiere hacer sufrir a la víctima. En fin, son indicios pero no conclusiones. Entonces busca a personas concretas en donde vengarse. Son dos cosas diferentes. Está claro que elige a la víctima, pero también que ésta puede ser cualquiera que responda a un perfil. ¿Perfil? Sí, imagina que el perfil es que sea un miembro de ETA, no tiene por qué ser nadie concreto. ¿Se te ocurre algo más? Por el medio utilizado y la forma de ejecución, parece evidente que pretende seguir con los asesinatos, demasiado sistemático para dejarlo, y no parece haber definido unos objetivos límites. ¿Pero por qué tardó tantos años en vengarse? ¿Es normal? No, es atípico. La venganza es una respuesta inmediata e instintiva ante un peligro. Aquello que te hace daño quieres destruirlo inmediatamente. Se trata siempre de una conducta lógica, incluso para los animales. Entonces, si fuese venganza, habría actuado de inmediato. Lo normal es que en las primeras horas o días, a partir de las muertes, fuese cuando pensase en vengarse. Puede demorarse un tiempo si el sujeto se encuentra en un estado de inicial traumático. Pero si tardó varios años, solo caben dos opciones: o estaba en un estado, digamos, de post-shock del que ha salido para vengarse, o bien que antes no pudiera hacerlo. Lo que sí suele estar claro es que el deseo de venganza no aparece y desaparece. Aún es más, si desaparece no suele volver a surgir, ya que es sustituido por un conformismo con la situación o incluso por un perdón a los asesinos. La mezcla de venganza y tiempo podría dar lugar a una persona muy desequilibrada. Si te refieres a si es una esquizofrenia o algo parecido, lo descarto. Este tipo de asesinatos no obedece a un carácter instintivo, sino más bien a una planificación detallada. Como mucho podría decir que se ha convertido en una obsesión, pero no nos engañemos, lo cierto es que es una persona que parece conocer en todo momento lo que hace, y el haberos enviado la carta implica que cree tener el control y se siente segura. ¿Puede tener una doble personalidad? No es necesaria para que mate, y demasiado complicado psicológicamente como para afirmarlo con los datos que tenemos. ¿Qué busca? ¿Acabar con todos los asesinos de su familia? Es difícil de estimar. La venganza de veces no conoce límites, ya que al no llenar ni sustituir lo perdido, nunca parece suficiente. ¿Qué sentido tiene matar 1, 10 o 100? No lo sé, pero lo cierto es que si una persona no se vuelve un psicópata y comienza a matar sin sentido, entonces suele ordenar el comportamiento en torno a unas acciones planificadas y la búsqueda de un objetivo final. ¿Qué tipo de objetivo? No lo sé, pero todo el que se obsesiona con la venganza no lo tiene claro, como las sectas que llegan un momento y se suicidan colectivamente. No tiene sentido racional, pero lo hacen.
Lo que en realidad ocurre dentro del cerebro del Vengador es que su frustración por la pérdida del ser querido no disminuye con la venganza, pero él cree que esa es la solución, así que comienza una escalada de agresividad sin límite. Pero, entonces, no sabemos hasta dónde quiere llegar. Siento no poder ayudarte más, pero no tengo muchos datos. Ten en cuenta que suelo trabajar con pacientes a los que interrogo durante horas y los someto a numerosas pruebas y observación constante, e incluso así en ocasiones es difícil saber cómo piensan, por lo que con esta escasa información no puedo hacer más. ¿Puedes decirme algo especial sobre su personalidad? Bien, hasta aquí la psicología criminalista, ahora un poco de psicología básica. Conoceremos un poco a la persona por sus rasgos. Fíjate en la carta que está escrita a mano, analicemos la letra. No pierdas el tiempo, los técnicos calígrafos han verificado que la letra es original. Quiero hacer un examen grafológico, no caligráfico. ¿Tanta diferencia hay? Dijo Manuel discretamente, disimulando que desconocía con precisión la distinción. Bueno, la suficiente como para que merezcan dos nombres diferentes. Es broma. Si no entiendes la letra en que está escrito, llamas a un criptógrafo para que lo descifre, como los jeroglíficos o el arameo. Si lo que quieres es conocer la identidad de la persona que lo ha escrito a través del análisis veraz de los rasgos, llamas a un calígrafo, como es habitual para apreciar las falsificaciones. Y si quieres conocer el perfil psicológico de la persona que lo ha escrito, llamas a un grafólogo, que es lo que a mí me interesa. Esto es una habilidad nueva que no te conocía, seguro que las has incorporado fruto de un afán de perfeccionamiento en tu carrera. Bueno, la especialidad como tal no es tan nueva, ya en 1871 el francés Juan Hipólito Mechón escribió un tratado, convirtiéndola desde ese momento en una ciencia. Yo la incorporé hace unos años a mis habilidades, como tú dices, y por una mera cuestión de necesidad. ¿De necesidad? Sí, así es. Cada vez dispongo de menos tiempo para explorar a los pacientes, así que para ganar tiempo he de recurrir a indicios de su personalidad que se reflejan en acciones como en la escritura. ¿Y es fiable? Para definir rasgos generales de la personalidad bastante, pero no para hacer un diagnóstico definitivo. Es como los chinos cuando examinan el ojo y las uñas y detectan enfermedades. Suelen tener razón en que hay un problema en algún órgano, pero hay que contrastarlo con pruebas más precisas antes de iniciar un tratamiento concreto. Todo tuyo, dijo Manuel entregándole la carta manuscrita. La cogió y comenzó a leerla muy despacio, después de unos minutos dijo, ¿quieres que te explique todo el proceso o solo que te cuente las conclusiones? Con detalles, por favor, tengo curiosidad. Bien, la grafología analiza la escritura por grupos de gestos como son el tamaño, forma, dirección, presión, velocidad, continuidad e inclinación. En cada gesto se plasma un carácter diferente, pero nunca contradictorio, lo que permite un análisis coherente. Así, el tamaño implica la manera de ver las cosas o la consideración de sí mismo. En la forma se ve las condiciones personales con energía o gusto. En la dirección se plasman nuestras conquistas personales y el estado de ánimo. La presión deja al descubierto los fallos orgánicos. La inclinación transmite los sentimientos. La velocidad indica la agilidad de comprensión y asimilación intelectual. La cohesión y continuidad traduce los contactos con los demás seres humanos. Y por último el orden, la claridad de ideas. Todo eso está bien, pero ¿no podías concretar más sobre la asesina? Ten paciencia, recuerda que elegiste la versión explicada. Lo primero que hay que hacer es ver la hoja en su conjunto y el cuerpo de la escritura. ¿Ves cómo está escrita, dejando márgenes definidos y proporcionados? Sí, la escritura está centrada. Bueno, que esté centrada no es tan sencillo, lo que significa que es una persona que sabe controlar globalmente, ha calculado cuántas letras y cuántas líneas le hacían falta y el tamaño de las letras, y después ha calculado los márgenes y la distancia entre líneas. Eso implica un carácter previsor y calculador. Pero tampoco hay que creérselo todo radicalmente, pudo haber escrito antes 10 cartas en borrador y saber por experiencia cómo ajustar la página sin haber calculado nada. Entonces estaríamos ante una persona obsesiva. Como ves, no hay que precipitarse en las conclusiones. No es muy diferente a mi trabajo. Bien, sigamos con los renglones. ¿Aprecias cómo son horizontales y paralelos entre ellos? Sí, no existe ninguna anomalía. Pues eso tampoco es fácil.
Generalmente se comienza a escribir el texto en horizontal pero se finaliza con tendencia hacia abajo o hacia arriba, lo que indica que se es optimista o pesimista, o que se deja vencer por los impedimentos o tiende a superarse. Esa horizontalidad y el equilibrio entre los renglones implica un control sobre la situación. Pero tampoco hay que dejarse engañar, la experiencia hace más perfecta la técnica de la escritura y siempre pudo poner una plantilla debajo. Veo que ya conoces todos los trucos. Algunos. Ahora centremos en las palabras y las letras. Como ves, están separadas y perfectamente definidas. Cada letra es de rasgos concretos, no enlazada entre unas con otras, lo que es extraño, y muestra una persona clara y sencilla en su manera de pensar y expresarse, aunque también indica una tendencia al aislamiento. Hay que fijarse en la T y la Q. Los rasgos son verticales y el trazo transversal es horizontal y completo. Eso define a personas solitarias individualistas, pero a la vez son trazos rectos y cortados, señal de autocontrol. Podría ser timidez, pero ese perfil tiende a acortar todos los rasgos. Existe un total equilibrio entre la razón y los sentimientos, hay control de impulsos y dominio de sí mismo. Parece indicar una persona que no se altera ante situaciones difíciles. Por último, también destaca que la escritura es un poco angulosa, lo que indica reflexión, lógica y constancia. Bueno, ya lo has examinado todo. No, queda la firma. No parece muy importante, tiene pocas letras. Pues es lo más importante, mientras que la escritura tiene un componente racional, pues hay que pensar lo que se expresa y estructurarlo en líneas y renglones definidos, la firma es intuitiva y permite libertad total de trazos, lo que pone de manifiesto sin ningún tipo de condicionamiento la psicología del sujeto. Por ejemplo, una firma que se rodea con un círculo implica necesidad de protección. Cuando se subraya es que se necesita una base sólida que le dé seguridad. Y cuando finaliza en un punto significa que el sujeto no está seguro de haber terminado y lo reafirma marcando como si faltase algo. Todo eso está muy bien, pero esa firma no presenta ninguno de esos rasgos, es un nombre sencillo y claro, no parece decir mucho. Todo lo contrario, es una firma que demuestra que la persona que la hizo tiene un control total de sí misma. Es muy segura, no duda que ha finalizado y no busca apoyos externos. La firma muestra su nombre y apellidos, lo que indica que es una persona con claridad de intenciones, que se muestra como es sin ocultarse. También que asume responsabilidades. Parece que la grafología no es mi fuerte, así que será mejor no seguir con la clase. En definitiva, todas estas impresiones traducidas a un perfil psicológico, ¿qué significan? Estamos ante una persona, individualista, independiente, segura de sí misma, previsora, y con un control total sobre sus actos, reflexiva y sistemática. ¿Te parece normal? Como persona mundana, más que normal me parece excepcional, pero si me dices que es una asesina vengadora no está tan claro, carece de los rasgos típicos de los agresivos, neuróticos o paranoicos. ¿Qué rasgos son esos? Depende del desequilibrio de que se trate. La agresividad suele estar indicada por una escritura lanzada o acelerada. La neurosis obsesiva compulsiva con escritura apretada, inhibida o retocada. Y la paranoia con letras sobrealzadas o mayúsculas de gran tamaño. Es decir, que no puede ser una asesina ni actuar por venganza. No exactamente, no es incompatible, pero si con ese carácter es una asesina, sería como decís vosotros muy fría o calculadora. Espero estar confundida o que, por lo menos, tengáis suerte. ¿Necesitamos suerte? Sí, para enfrentarse a una persona con este perfil, la suerte no sobra. El asesino habitual es temperamental e impulsivo, lo que le lleva a cometer errores, pero una persona tan calculadora como vuestra asesina los evitará, así que tenéis que tener suerte para aprovecharos y lograr capturarla. Como bien dijiste, pudo alterar la escritura para confundirnos. Pudo ser, pero piensa que un francotirador es una persona que primero busca una víctima, la espera, apunta con calma y la abate. Eso indica previsión, planificación y paciencia, todo señala a un enemigo difícil. Estupendo, vengo a que me ayudes y me lo pones más difícil. Bueno, ya estoy acostumbrada, las personas cuando acuden a los psicólogos acaban oyendo cosas que no les gustan, y suelen, en un principio, negar la evidencia. No, no cuestiono tus conocimientos, es que quería respuestas, y no más problemas. Entonces, no te ofusques, el problema sigue siendo el mismo, lo único que he hecho es mostrártelo tal y como es. Respecto a cómo solucionarlo, yo sin poder actuar directamente sobre el sujeto no puedo hacer nada, es cosa tuya.
Sí, eso me temo. Manuel guardó todo el expediente en el portafolios, y después se dirigió a María. Te agradezco toda tu ayuda. Ya sabes que te debo un favor. Olvídalo, si no fuese por tus investigaciones nunca nos veríamos, aunque me quedo con la curiosidad y tal vez me puedas ayudar. Ya sabes, lo que quieras. Cuando detengas a la asesina, tal vez podrías conseguir que la examinase. Cuenta con ello. Naturalmente, si logro detenerla y llego a tiempo antes de que otros se ocupen de ella, entonces solo tendrá interés para un forense. Entonces, que tenga suerte y que la detengas tú primero. Manuel se puso de pie. Gracias de nuevo por tu ayuda. Sabes que no tienes que agradecérmelo. Se despidieron con el mismo tenue y sentido abrazo que se saludaron, y mientras Manuel bajaba en el ascensor se dejó llevar por los recuerdos de un pasado que nunca regresaría. El ministro se dirigió con su mirada a todos los que estaban sentados alrededor de la mesa del gabinete de crisis. Toda la información que me han facilitado bien, pero ahora quiero saber qué opinión tienen ustedes de la sospechosa. El primero en hablar fue el oficial de CSIC. No hay duda de que tiene motivos para vengarse. Conoce el País Vasco y las ciudades donde se atentó al haber vivido durante años. Hace 6 meses, por medio de una gestoría, solicitó un permiso de armas para un rifle de caza con mirilla telescópica que acababa de comprar, del mismo calibre que el empleado en los asesinatos. También hemos seguido la pista a la cámara fotográfica y nos hemos encontrado que compró hace 6 meses todo un equipo de cámara con varios teleobjetivos de 300, 600 y 1200 milímetros, ideal para captar primeros planos a bastante distancia. No tiene trabajo actual y está desaparecida. Todo ello concuerda con la carta personal inculpándose. En definitiva, todos los elementos indican claramente que es la asesina. ¿Y ahora que sabemos quién es, cuánto tardaremos en detenerla?, le preguntó el ministro. Estamos evidentemente ante una asesina con afán de venganza y de protagonismo, lo que la llevará a cometer muchos errores, y ahora que sabemos a quién buscar no tardaremos en detenerla. Se ha establecido un sistema de controles y búsqueda en la zona. ¿Están todos conformes con esta visión?, preguntó el ministro. Manuel recordaba lo que le había dicho su amiga, y comentó. No, yo no lo veo tan claro. El oficial del CSIC pareció mostrarse ofendido por cuestionar su punto de vista. ¿Y cuál es el motivo que no esté claro?, le preguntó secamente. Bueno, tengo una teoría diferente sobre la asesina. Coméntela entonces. Se dio cuenta de que no podía comentar que disponía de una valoración psicológica externa. En realidad no vale la pena, actualmente obedece más a mi instinto que a verdaderas pistas. Usted ha sido el que se ha opuesto a mis previsiones, sería bueno escuchar sus argumentos. El tono que utilizó el oficial no indicaba precisamente un deseo por aceptar argumentos contradictorios, si bien Manuel se dio cuenta de que, llegado a ese extremo, era mejor decir algo que quedar en evidencia. Yo no creo que sea una loca, y aún es más, pienso que será difícil atraparla. Antes del atentado era una persona inteligente y sistemática, y esas cualidades no se suelen perder, por lo que habrá planificado sus actuaciones y no se precipitará. En efecto, me tiene desconcertado la carta en donde se identifica, pero debe tener algún sentido que actualmente desconocemos. El oficial, que mantenía centrada la mirada en Manuel, respondió inmediatamente. No sé si está loca o cuerda, y no creo que aquí estemos para evaluaciones psicológicas ya que ese es cometido de los expertos. Aunque si algo es evidente, es que para ponerse a matar a terroristas y provocar que la persigan todas las fuerzas de seguridad del país, además de ETA, no hay que estar muy bien de la cabeza. Si contamos con que actúa independientemente y sin medios de apoyo, anunciar su autoría y pretender seguir con los asesinatos no muestra precisamente mucha inteligencia. Manuel se percataba de que no disponía de ningún informe psicológico que acreditase sus tesis, y no podía dar a conocer que había sacado todo el expediente secreto fuera del ministerio para que lo examinase una psicóloga. Solo le quedaba como salida seguir insistiendo. El oficial de la policía intervino. Estoy de acuerdo en que muestra una psicología alterada, pero hay unos datos que no constan en el informe y que pueden tener su importancia. Miró en sus papeles. Cuando murió su familia cobró un seguro de vida de 300.000 euros. El Estado la indemnizó con otros 300.000 con los fondos reservados para víctimas del terrorismo. Vendió la casa donde vivía por 400.000 euros y la herencia de sus padres y de su marido en menos de 3 meses por un total de otros 500.000.
En total se puede estimar que dispone de un mínimo de 2 millones de euros. Lo más significativo es que no figura ningún rastro de ese dinero, excepto una pequeña cuenta que mantiene desde hace años donde recibe la pensión de viudez del marido y que la utiliza para los gastos corrientes. En conclusión, dispone de bastantes recursos económicos, no para mantener un ejército pero sí para comprar suficientes armas y vivir sin trabajar dedicada a matar. El oficial del CSID intentó aprovechar esta información a su favor. Si contaba con tantos recursos, seguro que los utiliza y deja rastros. Puede incluso tener colaboradores, contratar un pequeño ejército de mercenarios a su servicio, o tal vez buscar el apoyo de algún partido radical. Cuando descubramos el tipo de apoyo que buscó será localizada rápidamente. Manuel seguía sin estar convencido y se sentía en la necesidad de dar su opinión. Sigo sin verlo tan sencillo. El carácter de esa persona es individualista y autónoma, sin compromisos políticos ni perteneciente a ninguna asociación o grupo radical. No buscará ayudas, lo más probable es que tienda a actuar individualmente. Bueno, pues si cuenta con menos ayuda mejor, será más fácil atraparla, replicó el oficial del CSID, sin ningún tipo de preocupación. Opino todo lo contrario, será más difícil dar con ella, replicó Manuel. ¿Más difícil? Me gustaría ver cómo puede probar eso que está diciendo, dijo con voz increpante el oficial, manifiestamente cansado de que se le contradijera. Manuel no se alteró. Espero que baste con un ejemplo. ¿Podría decirme entre qué números se puede dividir el 12? Sí, claro, entre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Pero a qué viene eso? Espere unos segundos. Ahora, dígame, ¿entre qué números se puede dividir el número 127? El oficial meditó durante unos segundos, pero no encontrando fácil solución, y sintiéndose que quedaba en evidencia, decidió romper con esa situación incómoda. Esto es absurdo, no estamos en un concurso de matemáticas. Es inútil que se esfuerce, dijo Manuel, el número no tiene ningún tipo de división puesto que es un número primo, y eso es lo que quería que apreciase. ¿De qué está hablando? ¿De matemáticas? Todos los números se relacionan unos con otros por la división, y las personas son iguales, se relacionan por trabajo, religión, política, deportes, zona de vivienda, aficiones, etc. ¿Hasta aquí estará de acuerdo? Sí, pero no sé a dónde quiere llegar. Bien, pues la persona que buscamos no se relaciona con nadie como ocurre matemáticamente con los números primos. Es imposible dividir un número primo y también encontrar a esta persona dentro de un grupo social. El oficial estaba notablemente irritado. ¿Usted tiene idea de los medios de que disponemos para detener a una persona? Esto no es un policía de barrio que dependa de un confidente yonki para encontrar a un camello. Manuel no se dio aparentemente por ofendido y continuó hablando. Si no tiene amigos, ni familia, ni domicilio, ni trabajo, ni pertenece a una organización, sencillamente no tendremos elementos para encontrarla. Nos lo jugamos todo a una carta de tenerla o no detenerla por cuestión de suerte en los controles. Por esta razón, considero que será más difícil dar con ella. El oficial se disponía a darle réplica a Manuel cuando se vio interrumpido por la voz del ministro que le contuvo. Espero que la situación no sea tan incontrolable como pronostica o tendremos que dimitir todos por incompetentes, así que lo mejor será comenzar a trabajar cuanto antes para acabar con este problema. Lo primero que hay que concretar es el tratamiento en clave que se le va a dar. No quiero que se identifique por la vasca, la justiciera o la asesina, y se me ocurre que la alusión hecha al número primo puede ser un buen nombre en clave. Espero que ustedes lo encuentren conveniente, acabó matizando. El resto del gabinete, sin dudarlo, asintió la idea del ministro, máxime cuando solo se trataba de poner un nombre a una operación. Todos conocían la norma que con un superior se puede comentar e incluso mantener una posición enfrentada en cuestiones importantes, pero nunca se debe cometer el error de oponerse a las cuestiones intranscendentes. La reunión finalizó en breves minutos, y Manuel salió sin hablar con nadie, sumido en sus pensamientos sobre lo ocurrido. Aunque no había sucumbido en la discusión que había quedado incómodo. La reunión no había sido un intercambio de ideas sino que más bien parecía una lucha de gladiadores en medio de un circo, donde al final solo uno de los contendientes podía seguir vivo. Empezaba a comprender que el comportamiento que seguían todos los miembros en las reuniones era una estrategia de lucha y supervivencia. Todos permanecían callados y escuchando y solo cuando uno tenía suficiente fuerza en sus argumentos los esgrimía sin que nadie se atreviese a contradecirle, y lograr apuntarse el tanto ante el ministro.
Las reuniones no existían con la finalidad de intercambiar ideas y mejorar una actuación común, sino con la única finalidad de un lucimiento personal que exigía no tener ningún tipo de réplica. El día se prometía tranquilo, así que estaba examinando los archivos de todo el material periodístico para hacerse una idea del tipo de noticias que tenía que recopilar. Una de las secciones estaba dedicada a la Cale Borroca, de la que sabía muy poco, por lo que se detuvo en la lectura de varios artículos hasta que se hizo una evaluación más o menos completa del tema. Los centros históricos de las ciudades vascas eran escenarios de habituales manifestaciones de encapuchados, miembros activos de Jarra y que practicaban la lucha callejera o, como ya se conocía, por su denominación en vasco Cale Borroca. Básicamente consistía en mantener disturbios callejeros lanzando piedras y cócteles molotov contra vehículos, comercios e incluso contra los policías si se ponían a su alcance. Los policías solo podían responder a distancia con pelotas de goma y con porras en el cuerpo a cuerpo, y el saldo era a menudo que las fuerzas de seguridad sufrían heridas y por parte de los encapuchados apenas había detenidos. Otra particularidad era que las fuerzas policiales actuaban de contención pero no de persecución, lo que permitía a los grupos callejeros huir sin que nadie se lo impidiese. Y, si cogían a alguno, como mucho era condenado a una multa. Estos grupos no perseguían destrozar la ciudad, ni vencer a la policía, ni causar bajas en la misma. La verdadera finalidad era poner de manifiesto en el País Vasco que existía una lucha por la libertad que estaba en las calles. No se trataba inicialmente de una estrategia de guerrilla urbana, pero había sido adoptada con éxito como copia de las intifadas de Gaza y Cisjordania. Lo que no consiguieron los árabes en 30 años de guerras contra los israelitas lo consiguieron unos miles de jóvenes, que pusieron de manifiesto ante el mundo cómo el pueblo israelita arrinconaba y presionaba a unos defensores de la libertad. Esta estrategia había sido adoptada por ETA y, mientras unos miembros se dedicaban a la lucha armada, otros presionaban en la calle con la Cale Borroca. La estrategia del gobierno vasco era soportar a estos grupos como si se tratase de un ritual cotidiano, ya que si actuaban con dureza aparecería ante los medios de comunicación como unos jóvenes manifestantes habían sido apaleados por unos veteranos robustos y preparados guardias antidisturbios de la Ertzaintza. Manuel se percató de que esa pequeña investigación le había ocupado casi toda la jornada, y decidió que ya era hora de dejarla. Quinta semana. El informe era notablemente superior a los últimos faxes recibidos. Los hechos habían pasado la tarde-noche anterior, y hubo tiempo de recopilar bastante información. Según lo iba leyendo, su imaginación comenzó a volar, imaginándose con detalle cómo se habían desarrollado los últimos sucesos. La piedra atravesó el aire en una larga parábola, hasta estrellarse contra el escudo de plástico, con el que se cubría el agente encogido. Tan solo una docena de agentes mantenían una aparente línea en la calle. Enfrente, a unos 15 metros, más de 40 encapuchados lanzaban contra ellos una lluvia de objetos. La tensión era elevada, y si la situación se complicaba no podían más que optar por replegarse. Era evidente que ante el elevado número de agresores en un combate cuerpo a cuerpo estaban en desventaja numérica, por lo que se parapetaban detrás de los escudos intentando mantener una línea y la posición a la espera de refuerzos. Uno de los encapuchados, con una calma impropia para esa situación de caos, sujetando una botella en la mano derecha, encendió la tela que colgaba a modo de mecha, dispuesto a lanzar un cóctel molotov. Alzó el brazo hacia atrás para alcanzar la máxima distancia, se detuvo un segundo a calcular la fuerza, y en ese momento la botella se deslizó entre los dedos y cayó a sus pies rompiéndose e incendiándose inmediatamente. El joven se dejó caer en el suelo y fue envuelto por las llamas, sin que hiciera ningún aparente movimiento para alejarse de ellas. Sus compañeros, ante esta dantesca situación, se quedaron perplejos durante unos segundos. Uno de ellos reaccionó y, cuando se disponía a acercarse, inclinó violentamente la cabeza hacia atrás y alzó el brazo derecho apuntando al cielo. A 2 metros de su espalda, otro joven contemplaba estupefacto cómo la parte posterior de la cabeza de su compañero de delante se había desprendido, mostrando el interior del cráneo mientras restos de cerebro sanguinolentos colgaban como una extraña flor. El asombro se transformó en pánico cuando comprobó que parte de la masa cerebral de su compañero había sido proyectada contra él e impregnaba todo su cuerpo, incluida gran parte de su cara. Solo después de unos segundos de parálisis pudo reaccionar. «Lo han matado», intentó gritar, sin lograr emitir más que una débil voz. Tomó fuerzas y alzó los brazos. «Lo han matado. Huyamos».
Esta vez la voz se alzó por encima de todo el tumulto existente y atrajo la atención del resto de sus camaradas, que reaccionaron al instante. Los policías, ajenos a todos estos acontecimientos y más preocupados por protegerse detrás de los escudos, presenciaron con cierto asombro cómo en unos segundos los componentes de Harry abandonaban rápidamente la calle, dejando atrás a 2 compañeros tumbados en el suelo, uno de ellos aún ardiendo. Manuel examinaba todas las noticias y observaba cómo las muertes fueron primera plana en todos los noticieros de la noche. Inicialmente era atípico, ya que el gobierno, tanto autónomo como estatal, trataba estos altercados con la menor publicidad posible, a sabiendas que estas manifestaciones de poder solo mejoraban la posición de ETA o de CAS. Por eso solo informaban cuando había heridos o daños graves en la ciudad. Resultaba evidente que una de las muertes fue causada por un disparo, lo que exigía un comunicado público, aunque esta vez la rapidez de los acontecimientos hizo que los medios de comunicación recogiesen la noticia antes de que llegase ningún comunicado oficial. Comprendía que el ministerio se encontraba en una posición bastante cómoda. Había sido la Ertzaintza la que actuó contra los manifestantes, que estaba bajo las órdenes del gobierno autonómico del País Vasco, por lo que serían estos los que tendrían que justificar la actuación de sus agentes, y sobre todo asumir la muerte de uno de los jóvenes por un disparo. Las declaraciones de todas las cadenas reflejaban 2 posicionamientos antagónicos. Los seguidores de HB aprovecharon en todo momento para hacer hincapié en que había vuelto el fascismo, y que había sido un asesinato, donde una protesta de jóvenes se contestaba con balas. En tanto, el partido nacionalista que representaba el gobierno autonómico fue moderado. Afirmó que se estaba investigando, pero mantuvieron la versión de que el disparo no partió de ninguno de los agentes de la Ertzaintza, pues oficialmente no llevaban armas de fuego. Donde se apreciaba también una gran diferencia en el tratamiento de la información era en los propios medios de comunicación. La muerte de un manifestante callejero violento se trataba de una grave noticia, pero podría haber sido un accidente no intencionado, como una caída. La gran diferencia estaba en el uso de las armas y la juventud de los fallecidos, lo que creó un malestar general. En todos los medios de comunicación del País Vasco destacaban que estaba prohibido el uso de armas en ese tipo de fuerzas antidisturbios, y que era un uso de la fuerza desproporcionado para evitar quemar una papelera. Manuel, aunque sabía que la fuerza antidisturbios tenía prohibido llevar armas de fuego, tampoco se extrañaba de que algún policía llevase alguna pistola oculta. A él mismo, cuando era un poco más joven, le gustaba llevar una segunda arma, sujeta al tobillo. Y no le sorprendía que en un momento de tensión, alguien perdiese los nervios e hiciese uso del arma. Cuando existen continuos enfrentamientos, más tarde o más temprano, tenía que suceder algo así, y en cierta manera era predecible. Lo que en ese momento no llegó a pensar fue la enorme reacción que producirían estos hechos, y que ETA decidiera dar una respuesta contundente a ese intento de represión, en una acción sin precedentes en el País Vasco. Habían transcurrido 24 horas desde los últimos acontecimientos, cuando la imaginación de Manuel se volvió a poner en marcha a la vista de otro infieme. El centro de Bilbao permanecía tranquilo y bien iluminado por las farolas, que con su luz hacía destacar los colores de los ramos de flores depositados en el suelo en el lugar donde habían muerto los 2 jóvenes. De improviso, de una calle surgieron una docena de encapuchados que comenzaron a incendiar papeleras, cabinas de teléfonos y a romper todo lo que se encontraba a su alcance. Los cuerpos antidisturbios de la Ertzaintza estaban prevenidos a la espera de una actuación de este tipo, así que en unos minutos llegaron 3 vehículos con un total de 18 agentes, más que suficientes para detener o alejar a la media docena de jóvenes encapuchados. A pesar de esa superioridad numérica, se agruparon en una línea compacta y se dirigieron hacia los jóvenes con paso firme, sin correr. La carga solo se haría cuando faltasen unos metros, si no solo serviría para cansarse en una carrera inútil y desorganizarse. Los jóvenes encapuchados vieron que se acercaban los antidisturbios, y extrañamente no intentaron huir, sino que les hicieron frente lanzándoles piedras y esperando con cierta frialdad a que llegasen junto a ellos. Cuando el grupo antidisturbios estaba a unos 10 metros de los jóvenes, estos levantaron las manos, ondeando banderas y curriñas. Este gesto fue la señal para que, de todas las calles que los rodeaban, saliesen unos 400 encapuchados armados de palos y barras de hierro, y cercasen al reducido grupo antidisturbios. Estos comprendieron de inmediato que habían caído en una trampa, y que no tenían muchas posibilidades de salir, tal vez siquiera vivos.
El cuerpo de antidisturbios no llevaba armas, y después de los últimos disturbios se supervisó que nadie ocultase ni un cuchillo, por lo que solo se podían defender con las porras y protegerse con sus escudos, si bien la inferioridad 20-1 los colocaba en una situación trágica. Instintivamente formaron un círculo, pero su supervivencia esta vez no dependía de ninguna táctica especial, o de una especial disciplina. La superioridad numérica a la que se enfrentaban dejaba ineficaz cualquier intento de defensa. El grupo de Harry mantenía una actitud diferente a otras ocasiones, donde las carreras y los gritos eran habituales. Esta vez permanecieron en un gran círculo alrededor de los agentes, callados, mirándose entre ellos a la espera de una concreta orden que autorizase la acción, pues resultaba evidente que toda la trampa se había convertido en una inmensa ejecución pública. El silencio, casi total, fue roto por unos cortos silbidos que hicieron que algunos de los miembros de Harry moviesen la cabeza en búsqueda del origen que parecía mostrarse esquivo. Como si se tratase de la ejecución de un fusilamiento en cámara lenta, iban cayendo los encapuchados de primera fila. Esta escena no duró más que unos segundos y fue rota por el grito de uno de sus dirigentes. ¡Huida! Los más de 400 jóvenes no lo duraron un instante y en breves segundos desaparecieron entre las calles. Los 18 hinchas de antidisturbios estaban absortos ante lo que acababan de presenciar. Y contemplaban, aún sin reaccionar, cómo 6 jóvenes de Harry permanecían muertos a su alrededor. Manuel manipulaba el mando a distancia para buscar el canal de noticias. Aunque realmente no hacía falta, ya que en los propios informativos o en los especiales de todas las cadenas comentaban las muertes. Las cámaras mostraban cómo detrás del cerco policial aún permanecían los cadáveres de los fallecidos, tapados con unas mantas térmicas de color amarillo y de aspectos de papel brillante. Su concentración fue rota por un agente que le informó que había llegado una información del País Vasco, por fax. Unas breves notas informaban que de la autopsia de los cadáveres fallecidos el día anterior se apreciaba que el cadáver carbonizado había recibido un tiro en la cabeza antes de quemarse. Ahora se explicaba el detalle de que inexplicablemente había permanecido inmóvil mientras se quemaba. El informe continuaba, y establecía que según los primeros indicios el tipo de proyectil de rifle de caza utilizado en las 2 muertes es igual al que utiliza la asesina de miembros de ETA. Por un momento pensó que sería mejor que hubiesen sido los Ertzainas los que hubiesen disparado, pues solo habría sido una imprudencia temeraria puntual. Si de nuevo era obra de número primo, implicaba que su escalada de violencia había subido a otro nivel. A primera hora de la mañana, lo más urgente era examinar el último informe sobre la cúpula directiva de ETA enviado por Carlos. Inicio infieme. Preocupación por muertes de miembros de Harry en su lucha en las calles Cale Borroca. Esos combatientes nunca deberían asumir el coste de un enfrentamiento, a lo sumo una detención. Todos se hacían la pregunta si había sido la misma asesina. Suponían que así había sido, pero no tenían la certeza. Por filtraciones de la Ertzaintza les habían facilitado información sobre el informe previo de balística, donde se indicaba que el tipo de proyectil utilizado era el mismo que utilizaba la asesina. Comentaron cuándo acabarían con la asesina, y el jefe de operaciones solo informó de que el plan ya estaba en marcha y que en cuestión de días acabarían con el problema. Discusión sobre qué harían con Cale Borroca. Opiniones se inclinaban a cesar temporalmente todas las acciones urbanas, para proteger a los más jóvenes. Otra opinión que si demostraban tener miedo en la calle, se habría perdido todo respeto, y propuso intensificar las acciones para demostrar a la sociedad que los jóvenes no tenían miedo. Debate que finalizó con que si se ofrecía un blanco fácil, solo conseguirían más cadáveres. El sacrificio de los grupos Harry no les daría mucha publicidad. Utilizar los jóvenes para evitar la cárcel de los adultos era admitido y compartido por los militantes, pero hacer que se sacrifiquen en su nombre resultaría inaceptable. Además habría que considerar que los jóvenes no se convierten en mártires de una causa sino en víctimas de una venganza, por lo que resultaría una muerte inútil a la causa. Debate sobre cómo presentar ante la sociedad que había abandonado la presión en la lucha urbana. La solución que se alcanzó consistió en que esperarían un tiempo sin luchar, tal y como habían hecho en los últimos 30 años cuando tuvieron que hacerlo. Ahora que les estaban matando se convertirían en mártires, y se centrarían en apoyar las acciones pacíficas y las opciones políticas no violentas. Fin infieme. Acabó la lectura con cierta satisfacción, pues si realmente ETA iba a dejar de cometer atentados, al menos estarían tranquilos durante un tiempo y se podrían centrar en detener a la asesina.
A continuación se dedicó a clasificar toda la información de prensa, que abundantemente recogía los hechos sucedidos el día anterior. Además de los propios asesinatos, tal vez lo que más destacaban era el paso adelante que había dado la asesina a atentar en las calles contra Harry. Cuando acabó, se dirigió al despacho del ministro, si bien antes de entrar Amalia le dijo que se había adelantado la reunión programada, así que le dejó la documentación y se fue rápidamente a la sala de reuniones, donde llegó con el tiempo justo para sentarse antes de que el ministro entrase en la sala y se dirigiese a todo el gabinete. Señores, la situación se está volviendo insostenible, estamos ante un genocidio, y hay que buscar soluciones y centrar todos los esfuerzos en detenerla. ¿Qué sabemos de número primo?, preguntó dando ejemplo del uso de la nueva clave para denominar a la asesina. El oficial de la Policía Nacional consultó sus notas. En realidad, desde hace 5 años no sabemos realmente mucho. En efecto, tiene una cuenta corriente en los bancos y mantenía un piso alquilado, así como un coche con su seguro que aún no ha sido encontrado. Pero lo sorprendente es que desde hace tiempo nadie recuerda haber visto con detenimiento a esa persona, todas las operaciones las hacía por transferencia, domiciliación o tenía un poder en la gestoría, pero ninguna personalmente. Realmente no hay un solo testigo que haya tenido un contacto personal, no esporádico, en los últimos años. Tampoco ha mantenido contactos con la familia, y los amigos no saben nada. No es probable que mientan, pero aún así hemos puesto escuchas en los 4 amigos que eran los que mantenían mayor relación. ¿Pero cómo pudo acceder a la información de las víctimas? Sospechamos que fue después del atentado, cuando se mostró muy colaboradora para revisar las fichas de los miembros de ETA por si podía identificar a alguno como sospechoso de haber vigilado el lugar. De hecho, estuvo cerca de una semana consultando archivos. En ese período podría haberse hecho con alguna copia de los archivos, permanecía muchas horas sola y desde luego tiene conocimientos informáticos para sacar una copia. Además, por su condición de viuda, víctima y colaboradora no la sometieron a ningún control. El ministro pareció relajarse. Por una parte es positivo que la información no se haya obtenido por una filtración de alguien de interior, pero por otra no dejó de ser un descuido lo que nos podría perjudicar, así que sobre esta cuestión que se mantenga la máxima discreción. Y de todas formas, como estamos ante una mera especulación, no quiero que se desacredite a ninguna sección hasta que se tenga alguna prueba fehaciente, solo entonces investigaremos. Sí, como usted ordene, seguiré clarificando la cuestión. Bien, dijo el ministro dando por finalizada esa cuestión, ¿qué se está haciendo para capturarla? Como los sistemas de referencia directos no han dado resultados domicilio, trabajo, etc., hemos realizado una búsqueda por sistemas indirectos, bases de datos de seguridad social, trabajo, bancos, etc. ¿Y el resultado? Por ahora negativo. Se ha buscado en los lugares habituales, residencias, hoteles, trabajos, agencias de viajes, y están alertados todos los agentes en España, por lo que se está a la espera de que surja la información. ¿Ha considerado que pudo haber cambiado de identidad? Sí, se ha contemplado esta posibilidad, y aunque es factible pues tiene recursos para hacerse con pasaportes extranjeros o documentos de identidad falsos, hasta ahora los falsificadores habituales no nos han dado ninguna información al respecto. Manuel no se extrañó por el comentario. No era ajeno a la permisibilidad que la Policía Nacional mantenía con ciertos grupos que se movían en la ilegalidad, como falsificadores, estafadores o contrabandistas, a los que consentían sus actos a cambio de que les facilitasen información para las operaciones importantes. Tenían la ventaja de tener controlado ese mercado ilegal, pues si presionaban eran conscientes de que se reducirían a la mitad los delitos menores, pero también que desconocerían por completo quién realizaba el resto. La decisión era sencilla, la mayoría de los delitos eran molestos pero no críticos para el gobierno, solo una pequeña parte de estos suponían un riesgo serio, y en definitiva interesaba controlar ese porcentaje crítico, a una costa de mantener un nivel más alto de delitos de baja entidad. ¿Pero tampoco lo ha descartado? No, por supuesto, y además no hay que olvidar que es una mujer. Eso no la hace menos capaz saliendo a la defensiva. El oficial del ejército, en niveles de habilidad física e intelectual están equiparadas a los hombres, no hay que subestimarla. No me ha entendido, replicó condescendiente el oficial de la Policía Nacional, su condición femenina le otorga una ventaja añadida. Las mujeres están más acostumbradas a maquillarse, a cambiar el color y la forma del pelo, a utilizar cualquier tipo de prenda ya sea falda o pantalón, puede aumentar su altura con tacones y seguir andando de forma natural.
Todos estos cambios, que a un hombre lo harían un especialista en el arte del disfraz, para una mujer son naturales. Esto le facilitaría adoptar no solo una personalidad femenina, sino también masculina. Bien, dijo el ministro, parece lógico que si no la encontramos es que tiene una identidad falsa o una imagen diferente. Pero, entonces, ¿cómo la podemos localizar? Aunque no se abandone el protocolo de búsqueda directa, estamos actuando también de forma estadística y buscando coincidencias atípicas como hoteles en los que aparezca la misma persona en las mismas fechas de los asesinatos, así como rastrear las matrículas de los vehículos que se mueven en las autopistas en esas fechas, ya que disponemos de sistemas automáticos que almacenan esta información. Es una buena opción. Sí, pero sería necesario cubrir más campos de investigación, más carecemos de agentes. Tal vez podríamos contar con más recursos. No respondió categóricamente el ministro, ETA es nuestro principal enemigo y objetivo. Esa asesina justiciera ni está organizada ni supone un peligro tan grande como ETA, y le otorgaremos los recursos que dispongamos pero sin restar capacidad a la lucha antiterrorista. Pero aprovecho para aclarar que, aunque la muerte de algunos terroristas no me quita el sueño, lo cierto es que no podemos consentir esos asesinatos. Tenemos que detener a Número Primo, y no hacerlo implicaría un fracaso al igual que cualquier otro. Manuel se dio cuenta de que el ministro, aunque pronunciaba estas palabras para no dar una idea equivocada al gabinete, lo cierto es que estaba tranquilo. Su principal problema, que era la implicación del gobierno, parecía haber desaparecido al tener una culpable, y no pensaba molestarse excesivamente en una loca vengadora que no debería tardar mucho en ser detenida. Un día más comenzaba, y de nuevo otro informe llegó a la mesa de Manuel, pero a diferencia de los anteriores que hablaban de la muerte de miembros de ETA, este se refería directamente a las actuaciones de ETA. A pesar del cambio de los acontecimientos, no pudo dejar de componer mentalmente la película de lo que había sucedido. La casa estaba situada a las afueras de Madrid, en una urbanización de chalés adosados de Pozuelo de Alarcón. Este antiguo pueblo se había convertido en prácticamente un barrio de Madrid donde residían acomodadamente aquellas personas que no deseaban pagar los elevados precios del centro de la ciudad o que habían optado por una vivienda individual alejada del bullicio de la urbe. En uno de estos chalés, junto a la puerta, el buzón indicaba con un pequeño rótulo un anodino nombre, que no tendría relevancia sino por la fatal coincidencia de que el marido y la hija de su prima habían fallecido hacía 5 años por un coche bomba en un atentado de ETA, y que ahora todos buscaban a su prima como asesina de etarras. Como todos los días, el hombre salió a sacar la basura a las 9 de la noche, para depositarla en los contenedores que estaban a unos metros de su casa. Llevado por el ritual diario, no se percató en un coche que estaba aparcado unos 50 metros de su puerta donde una pareja se estaba besando. Bajo el aspecto de la apasionada pareja del vehículo se ocultaban 2 miembros del Comando de Vigilancia de ETA, cuya misión consistía en supervisar quién entraba y salía de la casa. Llevaban 3 días vigilándolos, y cada 2 horas cambiaban de vehículo y posición para no ser detectados. Gracias a esa vigilancia sabían perfectamente que dentro de la casa estaban el hombre, su mujer y sus 2 hijos. El jefe del comando, a pesar de adoptar todas estas precauciones, se sentía bastante seguro pues era un objetivo civil no protegido, y solo deberían tener cuidado en ejecutarlo con precisión. Aparcaría la furgoneta rotulada delante de la casa. 2 miembros del equipo irían por la entrada principal vestidos con manos de repartidores, un tercer miembro entraría por la puerta trasera del jardín, y el cuarto esperaría en la furgoneta y vigilaría cualquier intromisión. Una vez que abriesen la puerta, tenían que entrar en la casa reteniendo a la familia. El tercer miembro que entraría por la entrada del jardín cubriría la parte de atrás y bajaría de las habitaciones, si era preciso, a los hijos del matrimonio. Se les tranquilizaría diciendo que era un secuestro pero que no les harían daño. Después los llevarían al garaje, donde les abrirían la puerta para que la furgoneta se metiese marcha atrás, y de esta manera subir a todos sin que pudieran ser vistos por los vecinos. Quedaba el tema de cómo ejecutar al hombre. Lo más sencillo sería hacerlo en la propia casa, pero eso implicaría que la familia podría ponerse nerviosa y gritar o intentar resistirse pensando que los matarían a todos, así que decidieron hacerlo una vez alejados, en algún descampado sin testigos. 1 hora después, a las 10 de la noche, una furgoneta paró en la entrada de la casa y bajaron 2 hombres, vestidos con manos de una empresa de transporte muy conocida. Llevaba cada uno de ellos unas grandes cajas cubiertas con un papel llamativo. Se acercaron hasta la puerta y pulsaron el timbre, y esperaron unos segundos, hasta que una voz femenina les preguntó: ¿Quiénes son? ¿Qué desean?
Hola, buenas noches, somos de la agencia de transporte. Traemos un envío urgente, dijo el hombre más cercano a la puerta. No estamos esperando ningún envío, vuelvan mañana más temprano. El hombre, junto a la puerta, puso cara de desaprobación. Era evidente que la mujer estaba ocupada o recelosa, y tenía que convencerla en ese momento. No se podía arriesgar a que al día siguiente confirmase con la empresa que no tenían ningún paquete. Si no lo hacían ahora, tendrían que suspender toda la operación. Por favor, señora, es el último reparto de este día, por eso nos hemos retrasado, pero tenemos que entregarlo hoy o nos penalizarán. Además tiene papel especial y trae una tarjeta. Al parecer se trata de un regalo con la consigna de entregarlo hoy. Si no le importa se lo dejamos, y si no lo quiere mañana lo recogemos, de esta forma todos contentos. Del otro lado de la puerta no se escuchó ningún tipo de respuesta, como si estuviesen pensando lo que hacer. Unos segundos después abrió la puerta y apareció una mujer vestida en chándal. De acuerdo, pasen y dejen las cajas, pero protestaré a su empresa. Estas no son horas de entregar nada en las casas. Los dos hombres entraron con las cajas en la casa, no sin dejar de entornar la puerta de la entrada, como si se tratase de un gesto de cortesía para que no entrase el frío. Estamos completamente de acuerdo con usted. Teníamos que dejar de trabajar hacía 2 horas, pero ya se sabe, la empresa privada solo sabe exigir y hay que acabar el trabajo. ¿Dónde quiere que dejemos las cajas? Aquí mismo, dijo señalando el suelo del salón, seguro que se trata de un error y no quiero ni moverlas. Las depositaron en el medio del salón junto a la pared. En ese instante entró en el salón un hombre. ¿Qué ocurre, Raquel? Nada, unos paquetes urgentes, dicen que unos regalos. Debe de tratarse de un error. Si me permiten, tiene que firmar el recibo, dijo uno de los repartidores. Introdujo la mano en el interior de la chaqueta en un gesto de sacar un bolígrafo, y con total naturalidad sacó una pistola con la que apuntó a la mujer. Simultáneamente su compañero hizo lo mismo apuntando al hombre. No se muevan ni griten y no les pasará nada, les dijo uno de ellos con voz tranquila y autoritaria. ¿Qué quieren? Dijo la mujer con voz entrecortada. Si hacen lo que les decimos, no les pasará nada. Permanezcan callados y obedezcan las órdenes. Ahora túmbense en el suelo boca abajo y permanezcan en silencio. Los niños, dijo la mujer, a los niños no les hagan nada, dejen que se vayan. El repartidor acercó la pistola hasta la cabeza de la mujer. Si no se calla y se tumba en el suelo, la mato. La pareja obedeció, estirándose en el suelo mientras se miraban. Se oyó un ruido de forcejeo de una puerta. Los dos miembros del comando se quedaron sin hacer nada durante unos segundos, después el único que hasta el momento había hablado se dirigió a su compañero. La puerta del jardín debe de estar cerrada, vete a abrirla para que pueda entrar. El compañero se dirigió a la cocina atravesando el salón. Unos segundos después se oyó un estrepitoso ruido de platos rotos. El miembro de ETA que estaba apuntando al matrimonio se sobresaltó, pensando en lo torpe que era su compañero, y dirigió su mirada hacia la cocina. En ese instante la puerta de la calle, que permanecía entornada, se abrió de golpe y entraron dos hombres vestidos de negro que apuntaron con unos subfusiles ametralladores al miembro del comando de ETA que aún permanecía de espaldas. Casi simultáneamente, dos hombres salieron de la cocina, uno más de la escalera y otro de otra habitación, apuntando a la misma persona, que ante esta situación no había reaccionado. No se mueva, gritó uno de los hombres de negro. El miembro del comando de ETA se vio rodeado por 6 hombres armados con fusiles ametralladores de las que salía un rayo de luz láser roja que proyectaba en su cuerpo un pequeño punto. Comprendió que no tenía ninguna posibilidad, y levantó lentamente los brazos dejando que le desarmasen y los tumbasen al suelo, donde fue esposado. En tanto de la cocina salieron varios hombres de negro con 2 miembros de ETA, ambos estaban esposados y amordazados. El hombre que estaba en el suelo se incorporó y ayudó a la mujer que estaba a su lado. Después se dirigió a uno de los hombres de negro. ¿Dónde os habíais metido? Estábamos afuera bien posicionados, pero primero teníamos que neutralizar al conductor y al que entraba por el jardín. Después esperamos la mejor oportunidad que se ofreció cuando se separaron estos dos que estaban en el salón. ¿Y el ruido de platos? ¿Hubo una lucha en la cocina? No, según entró le pusimos una mordaza y lo maniatamos sin que pudiese mover un dedo. Romper los platos fue una ocurrencia para distraer la atención de la puerta por donde entrarían.
Ya sabes, un ruido que se identifica con la cocina atrae la atención, pero no crea una alarma pues resulta familiar. Está bien, pero la próxima vez serás tú el que sirvas de cebo. Mientras seguían comentando los incidentes, introdujeron rápidamente a todo el comando de ETA en una furgoneta camuflada. Un agente se ocupó de la furgoneta de ETA y todos abandonaron rápidamente la calle, que siguió mostrando el apacible y tranquilo aspecto de todos los días. Acabó de leer el informe, cuando le avisaron que el gabinete se había convocado para comentar esta detención. El ministro se mostraba eufórico, y eso hacía que el ambiente en el gabinete estuviese mucho más relajado que en anteriores días. Al parecer, la operación ha sido un éxito, comentó el ministro. Sin duda, contestó